Hola, buenas. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar la solución del control número 2 de Excel. ¿Ya? Las primeras preguntas se realizaban en la hoja Proyectos Mob, en donde lo primero que nos solicitaban era que en la columna región año debe figurar el número de la región seguido por un guión y el año. Utilice la información de la tabla 2 de la hoja Parámetros y de la columna año en la hoja Proyectos Mob. Entonces aquí en la hoja Proyectos teníamos el año y el nombre de la región, lo que nos faltaba el número. Y el número obtenido de la región de esta tabla. ¿Ya? Esta tabla era informativa, por lo tanto la podíamos modificar para poder utilizarla con alguna fórmula, que en este caso va a ser la función buscar b, la que me permite asociar en base al nombre de la región el número, poder extraerlo. Entonces vamos a modificar la estructura de la tabla según lo que nos solicita la función buscar b. Copiamos, pegamos. Y por un tema de orden, esto le vamos a definir un nombre que va a ser tabla 2, que es el título que está ahí arriba. Puede ser otro, pero por un tema de orden yo sigo eso. Aceptar. Instrucción entonces decía que era el número de la región seguido del año. Entonces aquí colocamos igual, buscar b, paréntesis, valor buscado, el nombre de la región. Punto y coma, que lo vamos a buscar en la matriz buscar en, que fue la que definimos recién como tabla 2. Punto y coma, indicador de columnas es la segunda columna, porque en la primera está el nombre de la región y en la segunda está el número que vamos a extraer. Punto y coma, y la coincidencia en este caso es exacta. Cierro paréntesis, le doy un enter para ver qué es lo que me está arrojando de momento, y eso me arroja el número de la región. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir editando la fórmula para poder incorporar este año. Para eso utilizamos el carácter ed de la tecla 6, que es lo que me permite unir contenido. Entonces ed, abre comillas, guión, cierro comillas, ed y el año. Entonces allí estoy uniendo el número de la región seguido de un guión y luego seguido del año, que está en la celda A2. Le doy enter y allí lo tengo. Replico y tengo el primer punto completado. Sigo, lo que me piden ahora es ordenar la tabla según estos parámetros. Entonces voy aquí a Proyectos Mob, voy a insertar una fila de acá arriba para poder copiar estos datos, para poder seguirlos. Copiar esta ayuda a memoria. Entonces lo que hago ahora para generar este orden, selecciono la totalidad de la tabla, me voy a la ficha datos y le doy a la opción ordenar. Y lo que hago ahora es ingresar estos parámetros en el mismo orden que allí me solicitan. Primero sería por el campo año, de menor a mayor, seguido de la región año, de la Z a la A, luego seguido de la comuna, de la A a la Z, seguido por la inversión, de mayor a menor. Le doy a aceptar. Sí, aceptar. Entonces voy a ordenar aquí esto por número, no primero. Y allí está nuestra tabla ordenada. Esta ayuda a memoria de acá arriba lo eliminamos. Y tenemos el primer paso, el segundo paso hecho. Lo tercero que nos solicita a través de un formato especial, identificar en la columna B aquellos que sean registros únicos. Entonces, como formato especial y que nos identifique los que son registros únicos, lo que nos sirve es el formato condicional.
Para eso selecciono todo el área a la cual voy a aplicar ese formato. Me voy a la ficha inicio, formato condicional, resaltar reglas de celdas según duplicación de valores. Y aquí me pregunta, ¿qué es lo que quiero, a qué le quiero dar un formato especial? ¿A los valores que están duplicados o únicos? Le doy la opción único y aquí puedo escoger qué tipo de formato quiero. Cojo ese. Le doy a aceptar. Y allí me marca aquellos registros que son únicos, que no están repetidos, aquellos valores que no están duplicados en esta columna. Esa era la tercera instrucción. Y la cuarta era aplicar un filtro para visualizar solo aquellos registros que en la columna B se encuentran duplicados, o sea, aquellos que no están de color amarillo. Para eso, selecciono nuevamente la totalidad de la tabla, me voy a la ficha datos, filtro, y en filtro me voy a la columna VIP y selecciono está un poco lento, que quiero filtrar por color. ¿Cuáles? Los que están sin relleno, porque los que están con amarillo son los que eran únicos y yo quiero visualizar solamente los que están duplicados, sin relleno. Y allí está nuestra tabla filtrada. Y eso era la instrucción número, lo que correspondía a la hoja Proyectos Mob. Ahora nos vamos a la hoja IPSA, en donde lo que se me solicitaba era que con los datos de la tabla datos acciones IPSA completar las columnas porcentaje var y monto. Entonces en la hoja IPSA tengo dos tablas, una es acciones IPSA y abajo estaba la segunda, que era datos acciones IPSA. Entonces aquí básicamente era, por el nombre de la acción, completar los datos de estas dos columnas que tengo acá, variación y monto. Entonces para ello es simplemente un buscar B, y la tabla de referencia va a ser la de abajo. Desde aquí vamos a extraer los datos que me interesaban. Entonces selecciono la totalidad de la tabla excluyendo los encabezados, le asigno un nombre, el nombre va a ser datos acciones IPSA o el que ustedes deseen. Le doy a aceptar y aquí como hay una ayuda a memoria, para no estar contando manualmente, agregamos esto aquí para poder saber el indicador de fila, de columna que diga. Entonces el porcentaje var es la columna 3 y los montos son la columna 5. Entonces ahora, aquí en porcentaje var escribo igual, buscar B, paréntesis, valor buscado, vamos a buscar según el nombre de la empresa, en punto y coma, lo vamos a buscar en la tabla que recién definimos como datos acciones IPSA, punto y coma, indicador de columna, el que hemos visto que era asociado al porcentaje de variación era 3, y vamos a exigir una coincidencia exacta. Cierro paréntesis, enter. Y para el monto sería la misma fórmula, solo que en vez de la columna 3 sería la columna 5. Replico hacia abajo y
tengo completado ese paso. Volvemos a las instrucciones y nos vamos ahora a ver el desarrollo que tenemos que realizar en la hoja de resumen IPSA. Aquí lo que se me pide es indicar la variación del IPSA. Considera la variación de cada empresa con su peso relativo, en una celda al costado de la palabra variación IPSA. Entonces aquí vamos a escribir variación IPSA. Y al costado vamos a poner el valor que corresponde. Para obtener el valor, como es una variación promedio, considerando el peso relativo, es básicamente un promedio ponderado, en donde lo que vamos a utilizar va a ser los datos del peso relativo. Entonces estos datos que corresponden al peso relativo de cada acción, les vamos a definir un nombre, que va a ser peso relativo, y la variación también les vamos a definir a esos datos un nombre que va a ser variación diaria. Aceptar. Ahora voy a la hoja resumen IPSA y vamos a utilizar, como les comentaba, la función suma producto. El primer argumento de la matriz 1 va a ser el peso relativo. El argumento 2 va a ser la variación. Cierro paréntesis y le doy enter. Me da 26. Y esto lo voy a dividir por 100. Y allí tengo la variación. Promedio del IPSA. Un 26%. ¿Por qué lo divido por 100? Porque aquí los porcentajes del peso relativo están en valores enteros. ¿Ya? No están en decimales. Entonces, para que quede acá expresado en decimal, lo divido por 100. La segunda pregunta era construir una tabla resumen con la información de la tabla acciones IPSA de la hoja IPSA, agrupándola por sector y considerando solo aquellas con un peso relativo mayor a 1. Y los datos que voy a resumir por sector son monto total transado y el porcentaje de la variación. Aquí vamos a excluir el tema del peso relativo. Todas las acciones pesan lo mismo, promedio siempre. Lo primero para poder construir la tabla resumen es saber cuáles son los sectores únicos que tengo. Para eso selecciono todos los sectores, los copio, me voy a la hoja resumen IPSA, los pego y les voy a quitar ahora el duplicado. Para eso me voy a la ficha datos, quitar duplicados, aceptar. Y para un tema estético, esto lo voy a ordenar en orden alfabético. Entonces esto sería el sector. Y ahora me falta el resumen por los dos campos que me piden, que son la variación y el monto transado. Le damos formato de tabla. Ajustamos el ancho de las columnas y completamos los datos. Estos dos campos ya habíamos definido previamente nombre, porque los utilizamos acá. Entonces, monto aún no le definimos nombre. O para asegurarnos, nos vamos a fórmulas y vemos los nombres que hemos creado. Hemos creado los datos de la acción, que es la tabla de abajo, peso relativo, tabla 2, no hemos definido el monto. Entonces nos vamos a IPSA y los datos que corresponden a los montos los seleccionamos y le definimos un nombre. Le damos a aceptar. Vamos a resumen IPSA y comenzamos.
Para sacar la variación promedio, con un promedio siempre habíamos dicho, utilizamos la función promedio si conjunto, donde el primer argumento va a ser el rango del promedio, que es la columna, el conjunto es donde están los porcentajes que vamos a promediar, que en este caso eran variación diaria de elipsa, punto y coma. El rango del criterio 1 vamos a discriminar por sector, que no lo hemos creado. Nos devolvemos a IPSA y el sector también lo vamos a definir con un nombre. Sector. Ahora sí. Igual, promedios y conjunto, rango promedio, la variación, punto y coma, el rango del criterio 1, que es el sector, punto y coma, criterio 1 es ese, el sector, cierro paréntesis, enter. Y ahí está el dato. Pero nos solicitan con un peso relativo mayor a 1. Entonces aquí agregamos un criterio más, punto y coma, rango criterio 2, peso relativo, punto y coma, que sea mayor a 1. Cierro paréntesis, enter. Replico. Ese error de división por 0 es porque en construcción no hay ninguno que cumpla con el criterio de que sea con un peso relativo mayor a 1. Para que no visualicemos este error, aquí en la función en un principio, entre igual y promedio, vamos a agregar la función si.error, en donde el primer argumento valor va a ser la función promedio si conjunto, y el segundo argumento del valor si error es lo que nosotros queremos que figure como mensaje en vez de este mensaje de error de división por 0. Yo voy a colocar un SD de sin datos, o el mensaje que ustedes deseen. Cierro paréntesis, enter, replico y ahí lo tengo. Y para el monto sería igual, buscar, ahora estaríamos sumando, entonces sería la función sumar si conjunto, rango suma sería el monto, el rango criterio 1 sería el sector, donde el criterio sería el sector que tenemos aquí, punto y coma, rango criterio 2 sería el peso relativo. Es la misma función de al lado, pero en vez de promedio y con variación sería sumar si conjunto y basándonos y sumando en este caso los montos. Peso relativo y criterio 2, que el peso relativo sea mayor a 1. Cierro paréntesis, enter. Y allí tengo mi tabla completa. Después nos piden encontrar un gráfico de barras que muestra los datos de la tabla del punto anterior, monto y variación. Entonces para eso vamos a construir un gráfico con esto, con los datos de la variación, insertar un gráfico de barra, a ver, insertar gráfico de barra, que hay un error, seleccionar datos,
modificar. Es el sector. Y los valores de la serie son me equivoqué al revés. Allí tenemos nuestro gráfico. Y hacemos lo mismo para el monto. Insertar gráfico de barras. Primero seleccionamos los datos. Serían el sector y el sector y los montos. Insertar gráfico de barras y aquí lo tenemos. Título del gráfico, montos, transados. Y ahí están. Si queremos también podríamos haberle agregado etiquetas a los gráficos. En el centro. Y ahí está. Y ese fue el control. Hasta luego.